Cordial saludo, mi nombre es Daniela Ramírez Castrillón y voy a realizar la presentación del proyecto de autoría Evaluación de Impacto Ambiental realizado en colaboración con la estudiante Eliana Bermúdez Restrepo. Este proyecto de autoría consta de 3 módulos. Aquí tenemos el módulo número 1 sobre Introducción al Impacto Ambiental con sus respectivos ejes temáticos y en este podemos encontrar conceptos como el de ambiente, el cual es el conjunto de elementos bióticos, abióticos, en donde se desarrolla una serie de procesos de intercambio de materia y energía entre los elementos de cada componente. Entre el componente biótico podemos encontrar todos los organismos vivos como la fauna, la flora, y en el componente abiótico se encuentran los elementos sin o que carecen de vida como la energía solar, el suelo, el agua y el aire. Dentro de esto encontramos lo que son los recursos naturales, los cuales hacen referencia a todo aquello que el hombre puede utilizar para su bienestar y calidad de vida, cuyo origen y existencia se debe a fenómenos naturales. Entre estos podemos encontrar una clasificación que corresponde a recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. Encontramos también el concepto de impacto ambiental, que de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente hace referencia a cualquier alteración en el medio ambiente biótico, abiótico y socioeconómico que sea adverso, beneficioso, total o parcial, y o que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Encontramos también lo que es el tema de alteraciones al ambiente producto de las actividades del ser humano, donde pues mencionamos que esto hace referencia a la degradación del medio ambiente y que está directamente relacionado con la intervención y desarrollo humano. Las actividades antrópicas requieren inherentemente de recursos naturales o de la intervención del ambiente que lo rodea, ya sea para satisfacer las necesidades biológicas, permitir el crecimiento económico o simplemente para el desarrollo de actividades culturales. De acuerdo al decreto 2811 de 1974, este establece unos factores que deterioran el medio ambiente, entre los cuales encontramos la contaminación del recurso hídrico, la desviación de cauces, la erosión de los suelos, eh, la pérdida de biodiversidad, la, el desarrollo o la generación de enfermedades o plagas, entre otros. Los recursos que se pueden ver afectados pueden ser el recurso de agua, aire o suelo por las actividades del ser humano. Encontramos también lo que es el tema de los posibles impactos socioambientales generados en los recursos naturales, cuyos impactos pueden afectar la economía de un país, principalmente aquellos países que se encuentran en un proceso de desarrollo y cuya economía depende directamente del aprovechamiento de los recursos naturales sin generar un valor agregado o hacer una transformación de los mismos. Esto también puede afectar el bienestar de los habitantes debido a la poca disponibilidad de recursos y puede generar la aparición de enfermedades, tal como citamos a Ana Rosa Moreno. La salud física y mental está influida no solo por la forma en que interactuamos en nuestros contactos sociales, sino por cómo tratamos el medio ambiente y sus consecuencias. En cuanto a la introducción a la evaluación de impactos ambientales, tenemos que la evaluación de impactos ambientales es el proceso que se lleva a cabo en las etapas iniciales de un proyecto y tiene como principio hacer una identificación, una evaluación, una calificación, una descripción de los impactos que se pueden generar en cada una de las etapas de desarrollo de un proyecto y pues es una herramienta que permite la toma de decisiones sobre las alteraciones ambientales desde la etapa inicial del proyecto, obra o actividad hasta su etapa de abandono o desmantelamiento. Eh, Su objetivo es garantizar las variables ambientales directamente afectadas y que se identifiquen desde el inicio de las acciones. Esta cuenta con 4 etapas, donde tenemos la etapa número 1, donde se realiza la identificación y clasificación ambiental. Aquí se lleva a cabo una evaluación preliminar, una identificación, descripción del proyecto como tal para poder realizar una identificación y evaluación de los impactos ambientales que se puedan generar. Tenemos la etapa número 2 que trata de la preparación y análisis y en esta se realiza una descripción exacta de los componentes afectados, la definición de la metodología a evaluar y la formulación de planes de manejo ambiental de acuerdo a cada impacto identificado. Por otra parte, tenemos la etapa número 3 que es la calificación y decisión. Aquí encontramos lo que es ya la revisión por parte de la autoridad ambiental encargada y la cual se encarga de evaluar la pertinencia de las medidas establecidas o formuladas. Se realiza la aprobación, rechazo o modificación de los estudios de acuerdo a la efectividad de la evaluación. Finalmente tenemos la etapa 4 sobre seguimiento y control y esta hace referencia a hacer ese seguimiento a las acciones
corroborando que éstas estén acordes a los compromisos adquiridos por el responsable en cuanto a la protección ambiental. Por otra parte, tenemos el tema de desarrollo sostenible y la evaluación de impactos ambientales, en donde encontramos que los principios que basaron la formulación de los objetivos de desarrollo sostenible son los mismos que enmarcan la creación y la implementación de una evaluación de impacto ambiental con el fin de llevar a cabo un proyecto, obra o actividad siempre dirigido hacia un desarrollo sostenible, una protección de los recursos naturales y del medio ambiente en general. Tenemos ya lo que es el módulo 2, que trata sobre la normatividad de los procesos de licenciamiento ambiental con sus respectivos ejes temáticos. Y encontramos inicialmente lo que es la Constitución Política de Colombia, nuestra Carta Magna, emitida en 1991, y esta reconoce los recursos naturales como patrimonio de la nación y establece su protección, conservación y aprovechamiento racional, definiendo el Estado como responsable de la protección y conservación de la biodiversidad e integridad del ambiente, de la fomentación de la educación, de la imposición de medidas y sanciones legales y la exigencia de la reparación de los daños, entre otras funciones. También tenemos lo que es el Código de Recursos Naturales, definido por el Decreto Ley 2811 de 1974, en el cual se establecen los procedimientos para obtener autorizaciones y permisos para la explotación, exploración de los recursos naturales, se definen mecanismos de conservación de los recursos naturales, se definen la creación de zonas de protección, entre otras cosas. ¿Sí? Aquí ya se trata todo sobre el tema de protección de los recursos naturales renovables de nuestro país y su objetivo es garantizar el uso sostenible y la preservación de los mismos. Tenemos el tema de licenciamiento ambiental, el cual se trata de la concesión de permisos, autorizaciones para el desarrollo de actividades, obras o proyectos concedidas por parte de entidades del Estado. Esta se encarga de regular y controlar actividades humanas que tienen el potencial de impactar el medio ambiente. Este licenciamiento es administrado por una serie de agencias gubernamentales, incluyendo el Ministerio del Medio Ambiente, mediante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y además también tenemos otras entidades que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como las corporaciones autónomas regionales, que se encargan también de acuerdo al proyecto o la actividad que se vaya a desarrollar, emitir licencias ambientales. Para la obtención de una licencia o la modificación de una licencia ambiental, de acuerdo al decreto 1077 de 2015, se requiere la presentación de unos estudios ambientales, siendo uno, el diagnóstico ambiental de alternativas, que permite a la autoridad ambiental evaluar y comparar todas las alternativas existentes para el desarrollo o ejecución de un proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que esto nos permite definir por parte de la autoridad ambiental cuál es la alternativa que evita o minimiza los impactos negativos y que optimiza y racionaliza la explotación o el gasto de los recursos naturales que se requieran durante el desarrollo de dicha actividad o proyecto. Por otra parte, tenemos lo que es el estudio de impacto ambiental. Este se considera como una herramienta clave para la evaluación de un proyecto y poder evaluar su viabilidad en el ámbito ambiental. Esta se encarga de presentar una descripción del proyecto y hacer el levantamiento de la línea base ambiental en donde se caracterizan los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos, además de evaluarse los posibles impactos ambientales que se puedan presentar. Tenemos por otra parte los términos de referencia, que estos son lineamientos generales definidos por la autoridad ambiental, principalmente son expedidos por el Ministerio de Ambiente y podrán ser adaptados por las autoridades, las corporaciones o las autoridades ambientales y variar de acuerdo al tipo de proyecto que se vaya a ejecutar, ya sea de pronto una explotación de hidrocarburos, una explotación minera, la construcción de una hidroeléctrica. Bueno, cada uno de estos proyectos tiene diferentes lineamientos. De igual manera, contamos con la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales del Ministerio de Ambiente, en donde hay unos términos de nivel general, como lo son la calidad de la información, que ésta sea transparente, confiable, precisa, el uso de un lenguaje específico, de conceptos claros y homogéneos, de la jerarquización de las medidas de manejo, teniendo en cuenta que la primera medida a tener en cuenta para un manejo de un impacto es la prevención, sino la mitigación, seguido de la corrección y finalmente la compensación.
dado el caso que las anteriores no puedan ser implementadas. Y finalmente se debe tener en cuenta la integridad del estudio, donde se abarquen todos los medios que conforman el ambiente, es decir, el abiótico, el biótico y el socioeconómico. Las etapas de elaboración de un estudio ambiental inician en la formulación de la línea base ambiental, la cual se encarga de describir o presentar la caracterización del área de influencia del proyecto con el fin de evaluar posteriormente los posibles impactos. Esta formulación de línea ambiental se encarga de caracterizar las áreas de influencia del proyecto teniendo en cuenta los medios abiótico, biótico, socioeconómico, los servicios ecosistémicos que se prestan y el paisaje que se encuentra en el lugar. En el medio abiótico se encuentra la descripción, por ejemplo, del componente hidrológico, la conformación de la geología, el estado de conservación o degradación del suelo, los usos, los conflictos que estén en medio de los usos también definidos por los instrumentos de ordenamiento territorial, entre otros. Igualmente, el medio biótico se encuentra la caracterización de los ecosistemas naturales, el estado de fragmentación y conectividad de los ecosistemas, inventario y caracterización de las especies de fauna y flora, la identificación de las áreas de protección, por ejemplo, que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas estratégicos. Tenemos también la caracterización del medio socioeconómico, identificando la dinámica poblacional, los servicios públicos que se prestan, las actividades económicas, culturales y comunidades que se desarrollan allí, además de identificar las unidades territoriales que se encuentran como resguardos indígenas, corregimientos, municipios, entre otros. También tenemos la identificación de los sistemas, de los servicios ecosistémicos, sí, que hace referencia a la caracterización, la evaluación, la estimación de su tendencia en un escenario sin proyecto en un futuro, y finalmente, pues lo que es la caracterización del paisaje, teniendo en cuenta tres factores principales que son el paisaje fisiográfico o la geomorfología, geomorfología del lugar, las coberturas de la tierra y la percepción social del paisaje, realizando una zonificación de acuerdo al nivel de sensibilidad del paisaje. Tenemos la zonificación ambiental. Esta zonificación ambiental hace referencia al proceso mediante el cual se realiza la caracterización del área de influencia, teniendo en cuenta cada uno de los medios que allí se encuentran, como por ejemplo el medio abiótico, biótico y socioeconómico. A partir de estas características de cada medio se define una sensibilidad del ambiente y estos resultados se presentan a través de unos mapas de zonificación, de acuerdo a las categorías de sensibilidad, que ya se puede ser muy baja, baja, media, alta y muy alta. La zonificación se hace en el medio biótico, teniendo en cuenta las unidades de paisaje, la hidrología, la capacidad de uso del suelo. La zonificación del medio biótico se tiene en cuenta las coberturas vegetales, la fauna silvestre, zonas con especies en amenaza o vedadas regionalmente, áreas de importancia para la conectividad, entre otros aspectos a tener en cuenta. La zonificación socioeconómica se realiza a partir de los aspectos demográficos, económicos, culturales, capacidad organizativa, institucional de la zona y todo esto teniendo en cuenta el nivel de sensibilidad para presentar en unos mapas. Por otro lado, tenemos el tema de demanda de uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales, en donde se hace una descripción de todos los recursos naturales que se van a aprovechar durante el desarrollo de la actividad. En sus diferentes facetas se debe realizar además relacionar los permisos, concesiones y autorizaciones que sean necesarias para aprovechamiento de los recursos naturales. Y presentar también los programas de uso eficiente y ahorro del agua y de energía de ser necesario. Por otra parte, tenemos lo que es el módulo 3, identificación y evaluación de aspectos de impactos ambientales con sus respectivos ejes temáticos, en donde encontramos las metodologías de evaluación de impacto ambiental, las cuales son los métodos y técnicas usualmente aceptadas que están destinadas a medir tanto los impactos directos que involucran la pérdida parcial total de un recurso o el deterioro de una variable ambiental, como la acumulación de impactos ambientales y la inducción de riesgos potenciales. Se debe tener en cuenta que el tipo de proyecto a realizar, ya que dependiendo de las variables ambientales específicas, se presenta el desafío de seleccionar métodos y técnicas en función del ambiente afectado, de los tipos de acciones que se presentan, que se emprendan, de los recursos disponibles y de la calidad de la información, entre otros. Tenemos unos aspectos básicos, característicos y una clasificación de los impactos ambientales,
Y dentro de las características tenemos que estos dependen de la zona en donde se presente. Las más destacadas son el carácter, que quiere decir que si es de positivo o negativo, la magnitud, o sea, el tamaño, la extensión, el área que se puede ver afectada por este impacto, el significado de este impacto, ¿sí? O sea, digamos, teniendo en cuenta la afectación que se vaya a hacer, si es una especie, la fauna, por ejemplo, si es una especie en peligro, en riesgo o no. Tenemos también el tipo de impacto, tenemos la duración, la reversibilidad, el riesgo y el área de influencia, ¿sí? También los impactos cuentan con una clasificación ambiental que podemos verla en la tabla 1, en donde se pueden caracterizar igual de tipo positivo o negativo por la relación causa-efecto, pueden ser primario o secundario, por el momento en el que se manifiestan, que puede ser latente, inmediato o de momento crítico, por la interrelación de acciones y alteraciones, que puede ser impacto simple o impacto acumulativo. Acumulativo cuando se suma una serie de impactos, o esto puede generar un impacto en diferentes recursos naturales, y por ejemplo como el suelo y el agua. Por la extensión, ya puede ser puntual, parcial, extremo o total, por la persistencia, temporal o permanente, y por la capacidad de recuperación del ambiente, que puede ser recuperable, irreversible, reversible o fugaz. La correcta evaluación de los impactos ambientales se concreta normalmente con la utilización de alguna escala de niveles de impacto. Esto facilita la utilización de la información recuperada. Tenemos que esas diferentes formas de definir y calificar los impactos pueden ser impacto compatible, que hace referencia a la carencia de impacto, o la recuperación inmediata tras el cese de la acción. Tenemos el impacto moderado, que es la recuperación mediante condiciones iniciales. Requiere cierto tiempo, se precisan prácticas de mitigación simple. Tenemos un impacto severo, que esto depende de la magnitud del impacto, exige la recuperación de las condiciones, la adecuación de prácticas específicas de mitigación. Y tenemos el impacto crítico, que hace referencia a la magnitud del impacto que es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales sin posibilidad de recuperación. Dentro de las metodologías de evaluación de los impactos ambientales, tenemos estas metodologías se refieren a los enfoques desarrollados para identificar, predecir y evaluar las alteraciones. Entre estas tenemos las reuniones de expertos, ¿sí? Esto cuando se tiene específicamente reconocido e identificado el impacto que se va a trabajar. Tenemos también las checklists, que son listas de chequeos que nos permiten hacer una verificación, ¿sí? Una identificación de las características de la zona. Tenemos las matrices simples de causa-efecto, tenemos lo que son los grafos y diagramas de flujo, la cartografía ambiental o superposición de mapas, tenemos las metodologías por redes, por sistemas de información geográfica o matrices con doble entrada. Tenemos lo que es el tema de plan de manejo ambiental en este módulo, el cual es un conjunto detallado de actividades que producto de una evaluación ambiental están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos. Esto mediante unos planes, el plan de manejo ambiental está compuesto de los siguientes elementos. Tenemos los programas de manejo ambiental, el plan de seguimiento y monitoreo, el plan de gestión de riesgo, el plan de desmantelamiento y abandono. De acuerdo a esto, tenemos que los programas de manejo ambiental son todos aquellos programas de manejo que constituyen una descripción detallada del conjunto de acciones, medidas y actividades con el fin de mitigar, prevenir, corregir y compensar los impactos que se generen durante el desarrollo de un proyecto o grado de actividad. Dentro de las medidas ambientales tenemos las de prevención, de mitigación, de corrección y medidas de compensación. Tenemos el plan de seguimiento y monitoreo, que es uno de los más importantes porque esto nos permite verificar el cumplimiento de las acciones, garantizar el cumplimiento de las indicaciones y las medidas y el cumplimiento de los indicadores que están plasmados dentro de los planes propuestos, dentro de las alternativas, dentro de las medidas de manejo. De igual manera, realizar el seguimiento y monitoreo tiene como propósito revisar la eficacia y confiabilidad de los mismos, verificar pues que si estén siendo efectivas y se esté cumpliendo el propósito o el objetivo plasmado. Tenemos lo que es el plan de gestión del riesgo,
el cual debe abordar los procesos de conocimiento del riesgo, es decir, hay que identificar, evaluar, caracterizar lo que son las amenazas, la vulnerabilidad, el escenario, hay que identificar las medidas de reducción del riesgo, es decir, qué medidas se van a implementar para poder reducir esa afectación y el manejo de desastres en caso tal de que se presente una situación, contar con un plan de contingencia. Finalmente tenemos lo que es el plan de desmantelamiento y abandono, el cual tiene como objetivo establecer los criterios y lineamientos técnicos ambientales y sociales a tener en cuenta en el cierre de las obras temporales, ¿sí? Todas las actividades que se vayan a ejecutar en esta etapa, con el fin de que el lugar donde se desarrolló el proyecto quede en óptimas condiciones, de acuerdo pues a las características iniciales. Es real que entendemos que no va a quedar en las mismas condiciones, pero sí que quede una situación acorde a lo identificado, ¿sí? Tenemos ya lo que es el plan de inversión del 1%, que de acuerdo al decreto 2099 del 2016, es todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del agua directamente de fuentes naturales para cualquier actividad. Este deberá destinar no menos del 1% de la inversión para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca. Esto quiere decir que los proyectos deben invertir no menos del 1% en actividades de recuperación de la cuenca hidrográfica o en actividades que sean dirigidas a temas de conservación, protección, revegetalización o recuperación de zonas como rondas hídricas, entre otras. Tenemos finalmente lo que es el plan de compensación por pérdida de biodiversidad. Esto se constituye como el punto de partida para implementar medidas de compensación por pérdidas de biodiversidad. Estas medidas tienen como objeto resarcir a la biodiversidad por los impactos y efectos negativos que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos y que de manera que garanticen la conservación efectiva de un área ecológicamente equivalente. Bueno, muchísimas gracias. Ha finalizado esta presentación.